Inicio del archivo text/plan. Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Sombras del regreso. El sargento primero Carlos Ortega acomodó su petate militar mientras caminaba por la entrada agrietada de su casa en una colonia residencial. 15 meses en Afganistán lo habían cambiado, habían curtido su rostro, agudizado sus instintos y le habían enseñado que el mal a menudo usaba rostros familiares. El aire de la tarde de septiembre se sentía extraño después del calor del desierto, pero algo más se sentía mal. La casa estaba demasiado tranquila. Carlos había construido esta vida cuidadosamente antes de su despliegue. Diana, su esposa desde hacía 10 años, trabajaba como enfermera en el hospital local. Su hija Sofía, ahora de 8 años, había sido la luz de su mundo. Una niña precoz que amaba los dinosaurios y el fútbol. Las llamaba por videollamada semanalmente, pero las llamadas se habían vuelto más cortas últimamente. Las explicaciones de Diana, cada vez más vagas. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Apareció Diana, con su cabello castaño despeinado. Tenía ojeras oscuras bajo unos ojos verdes que antes brillaban. Se veía más delgada, nerviosa. Carlos, su voz no tenía calidez. Llegaste temprano. Conseguí un transporte anterior, buscó en su rostro. ¿Dónde está Sofía? Arriba. Ella está diferente ahora. Tu despliegue fue duro para ella. Algo frío se instaló en el estómago de Carlos. En sus 28 años, incluyendo 3 giras en el extranjero, aprendió a confiar en sus instintos. Ahora, estaban gritando. Iré a verla. Carlos, espera. Pero él ya estaba subiendo las escaleras, la memoria muscular guiándolo a la habitación de su hija. Tocó suavemente. Sofía, es papá. Silencio, luego apenas audible. Papá. Abrió la puerta. Sofía estaba sentada encorvada en su cama, usando una camiseta enorme que no era suya. Pero lo que hizo que la sangre de Carlos se helara fue el collar de cuero negro alrededor de su pequeño cuello, completo con tachuelas de metal y una placa colgante. Sofía, su voz salió estrangulada. Ella levantó la vista con ojos que habían visto demasiado. Papá, volviste. Carlos se arrodilló junto a la cama, con las manos temblando mientras examinaba el collar. La placa decía, propiedad de Rigo. Su visión se nubló. ¿Quién te hizo esto? Cariño. El labio inferior de Sofía tembló. El novio de mamá, Rigo. Dijo, a esto pertenece tu sangre ahora. Él me hacía ladrar por mi comida, papá. ¿Por qué? Si no ladraba lo suficientemente fuerte. No comía. La habitación dio vueltas. El entrenamiento militar de Carlos se activó. Evaluar, adaptar, vencer. Pero esto no era un campo de batalla. Esta era su hija, violada y aterrorizada en su propia casa. Con manos firmes, a pesar de su rabia, desabrochó el collar y lo tiró al otro lado de la habitación. Sofía colapsó en sus brazos, sollozando. Está bien, nena. Papá está aquí ahora. ¿Él te lastimó de otras maneras? Me pegaba cuando lloraba por ti. Decía, los hijos de los soldados necesitan ser duros. ¿Y él? Ella susurró algo que hizo que Carlos viera rojo. Pasos en las escaleras. Diana apareció en la puerta con un hombre que Carlos nunca había visto. Alto, delgado, con ojos crueles y una sonrisa engreída. De unos 30 y tantos años, ropa cara que no ocultaba su naturaleza depredadora. Así que tú eres el esposo héroe, dijo Rigo Gaitán, con la voz goteando sarcasmo. Diana me ha contado todo sobre ti. Francamente, he sido mejor padre para tu hija que tú. Carlos se levantó lentamente, su 1,85 m llenando el marco de la puerta. Años de combate le habían enseñado a leer a los hombres. Y Rodrigo Gaitán era un cobarde que se aprovechaba de los vulnerables.
Lárgate de mi casa. Rigo se rió. ¿Tu casa? He estado pagando la hipoteca mientras jugabas al soldado. Diana y yo tenemos un entendimiento ahora. Carlos, por favor. Diana dio un paso adelante. Déjame explicarte. Lleva a Sofía a casa de tu madre, dijo Carlos en voz baja, sin quitarle los ojos de encima a Rigo. Ahora. Algo en el tono de Carlos hizo que Diana se moviera. Recogió las cosas de Sofía mientras Rigo continuaba hablando, ajeno al peligro en el que estaba. Ustedes los militares son todos iguales. Se van por meses, esperando que todo se quede congelado. La vida sigue, amigo. Tu esposa necesitaba un hombre de verdad. Carlos esperó hasta oír el coche de Diana salir de la entrada. Luego se volvió hacia Rigo, quien ahora estaba solo con un hombre que había matado insurgentes con sus propias manos. Hiciste ladrar a mi hija por comida. La sonrisa de Rigo vaciló ligeramente. Los niños necesitan disciplina. Algo que sabría si estuvieras presente. Carlos dio un paso adelante. Rigo dio 2 pasos atrás. Tienes 10 segundos para largarte. Después de eso, dejaré de ser civilizado. Rigo intentó inflar el pecho, pero el miedo se asomó en sus ojos. Diana me elegirá a mí. Tu matrimonio se acabó, soldadito. Carlos sacó su teléfono e hizo una llamada. David, soy Carlos. He vuelto. Encuéntrame en el lugar de siempre en 1 hora. Colgó y le sonrió a Rigo, una sonrisa fría que había precedido la muerte de muchos enemigos. Los 10 segundos se acabaron. Rigo corrió hacia las escaleras. Esto no se ha acabado. Pero Carlos ya estaba planeando. Rodrigo Gaitán había cometido el error fatal de lastimar a su hija. En Afganistán, Carlos había aprendido que algunas batallas requerían paciencia, estrategia y compromiso absoluto. La guerra apenas comenzaba. Capítulo 2. Recopilación de inteligencia. El bar, El Mono, estaba en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde los veteranos se reunían para beber y olvidar recuerdos, y donde los policías miraban hacia otro lado. Carlos bebía una cerveza mientras esperaba a David Barajas, su antiguo compañero de escuadrón que había regresado del despliegue 6 meses antes. David llegó 15 minutos después, construido como un linebacker, con ojos inteligentes y la misma furia controlada que marcaba a toda la unidad de Carlos. Se habían salvado la vida mutuamente en Kandahar, lazos forjados en sangre y confianza. Parece que quieres matar a alguien, dijo David, deslizándose en la cabina. Quiero, explicó Carlos. Todo, el collar de Sofía, el abuso, la arrogancia de Rigo. La expresión de David se oscureció con cada detalle. ¿Qué necesitas? Información. Rodrigo Gaitán. Necesito saber todo sobre él. Debilidades, hábitos, dónde trabaja, a quién le debe dinero. David asintió. Haré algunas llamadas. Mi primo es investigador privado ahora. ¿Qué hay de Diana? La mandíbula de Carlos se tensó. Ella permitió esto. Dejó que un depredador abusara de nuestra hija mientras yo servía a nuestro país. ¿Estás seguro de que no estaba siendo manipulada también? Estos tipos son hábiles. Tal vez, pero Sofía sufrió mientras Diana no hacía nada. Eso cambia las cosas. David se inclinó hacia adelante. Carlos, sea lo que sea que estés planeando. Estoy planeando proteger a mi hija. Cueste lo que cueste. Bebieron en silencio hasta que el teléfono de David vibró. Contestó, escuchó y luego colgó. Eso fue rápido. Rodrigo Gaitán, 34 años, trabaja en gestión de obras para Hermanos Monroy. Tiene antecedentes, violencia doméstica, 2 arrestos por conducir ebrio, sospecha de tráfico de drogas, pero nunca cargos formales. Vive en un parque de remolques en la calle del Arroyo. Conduce una Ford F-150 negra. Carlos memorizó cada detalle. ¿Enemigos? Le debe dinero a gente peligrosa.
Se dice que ha estado robando materiales de las obras para pagar deudas de juego. Hermanos Monroy es una empresa familiar. No toleran ladrones. Un plan comenzó a formarse en la mente de Carlos. En el ejército lo llamaban guerra de puntos de presión. Encontrar las debilidades de un enemigo y aplicar presión precisa hasta que colapsará. Necesito más inteligencia. ¿Puede tu primo indagar más profundo? Dalo por hecho. Pero Carlos, David le agarró el brazo. ¿Qué pasó con Sofía? Ella necesita a su padre más de lo que necesita la venganza de su padre. Tendrá a ambos. Carlos condujo hasta la casa de su madre, donde se quedaba Sofía. Josefina Ortega, de 62 años y dura como el acero, había criado a Carlos después de que su padre muriera. Le bastó una mirada a la cara de su hijo para saber que alguien iba a pagar. Sofía está dormida, dijo, llevándolo a la cocina. La pobre bebé lloró durante 2 horas antes de que el agotamiento la venciera. He visto casos de abuso en mi carrera de enfermería, pero esto. Sacudió la cabeza. ¿Qué tan mal está? Físicamente, sanará. Emocionalmente, está aterrorizada, Carlos. Se estremece con los ruidos fuertes. No come sin permiso. Ese monstruo rompió su espíritu. Las manos de Carlos se cerraron en puños. No volverá a lastimarla. ¿Qué estás planeando? Justicia. Josefina estudió el rostro de su hijo. Había visto esa expresión una vez antes, cuando los bravucones del patio de recreo habían atormentado a Carlos en 3er grado. Los bravucones habían aprendido a evitarlo después de un encuentro muy educativo detrás del gimnasio. Solo sé inteligente al respecto. Sofía te necesita libre, no en la cárcel. Carlos besó la frente de su madre y fue a ver a su hija. Sofía yacía acurrucada en una bola apretada, incluso en sueños, protegiéndose a sí misma. Una luz de noche de dinosaurio proyectaba sombras suaves, la misma luz que él le había comprado antes del despliegue. Se arrodilló junto a la cama y susurró. Te prometo, cariño. Nadie volverá a lastimarte nunca más. A la mañana siguiente, Carlos regresó a casa para encontrar a Diana en la cocina, luciendo demacrada. Rigo no estaba por ninguna parte. Tenemos que hablar, dijo Diana. Sí, tenemos que hacerlo. Carlos se sirvió café, sus movimientos deliberados. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Carlos, me sentía sola y él era encantador al principio. Para cuando vi su verdadera naturaleza, se había mudado y yo tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De llamar a la policía? ¿De llamarme a mí? De proteger a nuestra hija. La cara de Diana se arrugó. Dijo que si intentaba dejarlo o contactarte, lastimaría peor a Sofía. Me mostró fotos de lo que les había hecho a otros niños. Carlos dejó su taza con cuidado. ¿Qué fotos? En su teléfono. Otros niños. Carlos. Él ha hecho esto antes. La revelación golpeó como un tren de carga. Rigo no era solo un abusador. Era un depredador con historial. Esto cambiaba todo. Carlos no solo estaba protegiendo a Sofía. Estaba deteniendo a un monstruo. ¿Dónde está su teléfono ahora? Lo lleva con él siempre. Carlos, por favor, no hagas nada imprudente. Es peligroso. Carlos miró a su esposa. Realmente la miró. El miedo la había envejecido. Líneas talladas alrededor de sus ojos. Ella también era una víctima. Pero eso no excusaba haber permitido la tortura de Sofía. Empaca tus cosas, Diana. Tú y Sofía se quedarán en casa de mi mamá hasta que esto se resuelva. ¿Qué vas a hacer? Carlos sonrió, pero no había calidez. Voy a tener una conversación con Rigo sobre sus opciones de carrera. Su teléfono vibró. David tenía más inteligencia. Rigo está metido hasta el cuello con Toño Rivera, un prestamista. Le debe 1 millón de pesos. También encontré algo interesante sobre hermanos Monroy.
Llámame. Carlos salió y marcó. Marcos Monroy. El dueño de la empresa es exinfante de Marina, explicó David. Perdió a su propia hija en un accidente por un conductor ebrio. Si supiera qué tipo de hombre es Rigo realmente. Perfecto. La mente de Carlos corría a través de las posibilidades. ¿Qué hay de la policía? ¿Alguien en quien podamos confiar? El detective Alejandro Reyes. Buen tipo. Tiene hijos propios, pero necesitarás evidencia sólida para que algo se mantenga. Conseguiré evidencia de una forma u otra. Carlos colgó y volvió a entrar. Diana estaba empacando, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, susurró. Lamento tanto haber dejado que esto pasara. Lo siento, no cura a nuestra hija, la voz de Carlos era de hielo. Pero tal vez podamos evitar que esto le pase a otros niños. Diana levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la carrera de Rodrigo Gaitán como depredador está a punto de llegar a un final muy permanente. Capítulo 3. El primer movimiento. Carlos pasó los siguientes 2 días realizando vigilancia utilizando habilidades perfeccionadas en inteligencia militar. Los patrones de Rigo emergieron rápidamente: trabajo de 7 a 4, bebidas en la cantina, el patrón hasta las 8, luego a casa en su remolque. Los fines de semana los pasaba en garitos de juego ilegales o con otros contactos desagradables. El miércoles por la noche, Carlos se posicionó en las sombras fuera de la cantina, el patrón. A las 7:47 de la tarde, Rigo salió tropezando, claramente intoxicado. Perfecto. Carlos lo siguió a distancia mientras Rigo conducía su F-150 hacia la calle del Arroyo, zigzagueando ligeramente. El parque de remolques estaba aislado, perfecto para una conversación sin molestias. Rigo estacionó y tropezó hacia su remolque. Carlos esperó 5 minutos, luego se acercó. La puerta principal estaba abierta. La arrogancia de Rigo sería su perdición. Carlos se deslizó dentro, moviéndose silenciosamente por el espacio estrecho. El remolque apestaba a cerveza, cigarrillos y algo más. Sudor de miedo. Rigo estaba en el dormitorio, desmayado completamente vestido en una cama deshecha. Carlos examinó la habitación metódicamente. En la mesita de noche, el teléfono de Rigo, un revólver calibre .38 y una pequeña bolsa de polvo blanco. Más interesante era la caja fuerte debajo de la cama. Carlos forzó la cerradura simple en 30 segundos, una habilidad adquirida durante misiones de reconocimiento. Dentro de la caja, su sangre se heló. Fotos, vídeos, múltiples niños, todos jóvenes, todos aterrorizados. Sofía no era la primera víctima de Rigo. Ella era la última en una larga línea de inocentes rotos. Carlos fotografió todo con su propio teléfono, con cuidado de no alterar los originales. Esta evidencia enterraría a Rigo, pero no lo suficientemente rápido. El sistema legal se movía lentamente y los depredadores como Rigo a menudo encontraban formas de escapar de la justicia. Rigo se movió en la cama. Carlos se fundió de nuevo en las sombras. Observando, Rigo se sentó aturdido, luego notó que su caja fuerte estaba ligeramente torcida. La alarma lo puso sobrio al instante. ¿Qué demonios? Rigo se apresuró a revisar el contenido de la caja. Carlos salió a la luz. Rigo giró, su mano alcanzando el arma en la mesita de noche. Carlos fue más rápido, agarrando la muñeca de Rigo y aplicando presión en un grupo de nervios. Rigo gritó y cayó de rodillas. Grita todo lo que quieras, dijo Carlos conversacionalmente. El vecino más cercano está a medio kilómetro. Irrumpiste en mi casa. Haré que te arresten. Carlos soltó el punto de presión y le dio un revés a Rigo en la cara. No lo suficientemente fuerte para causar daño grave, solo lo suficiente para llamar su atención. Hablemos de tu pasatiempo de fotografía. La cara de Rigo se puso blanca. No sé de qué estás hablando. Carlos levantó su teléfono, mostrando las fotos que había tomado. 17 niños, Rigo.
17. Sofía fue solo la última. No puedes probar nada. En realidad, puedo. Pero aquí está la cosa. No quiero esperar al sistema de justicia. ¿Entiendes? Hombres como tú a menudo escapan por tecnicismos. Carlos recogió el arma de Rigo, revisando el cilindro. Cargada. En el ejército, teníamos una política simple para las personas que lastiman a los niños. ¿Quieres adivinar cuál era? Rigo retrocedió arrastrándose. Estás loco. No puedes simplemente. ¿No puedo qué? ¿Matar a un depredador de niños? Rigo, he matado hombres en combate. Todos ellos mejores seres humanos que tú. Por favor, desapareceré. Nunca me verás de nuevo. Carlos sonrió. Oh, vas a desaparecer, pero no de la forma que piensas. Sacó su teléfono y marcó. David, fase 1 completa. Hora de la fase 2. ¿Qué estás haciendo? Gimió Rigo. Llamando favores. Tengo amigos en varios lugares. Exmilitares, fuerzas del orden. Gente que comparte mis puntos de vista sobre los depredadores de niños. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje de texto de David. Alejandro Reyes está en espera. Marcos Monroy quiere reunirse mañana. Toño Rivera muy interesado en la ubicación de Rigo. Esto es lo que va a pasar, dijo Carlos, acomodándose en una silla. Mañana por la mañana, vas a hacer algunas llamadas. Primero, le confesarás a tu jefe sobre el robo a hermanos Monroy. Segundo, le dirás a Toño Rivera dónde puede encontrarte para cobrar su dinero. Tercero, llamarás al detective Reyes y confesarás el abuso infantil. Estás loco. No haré nada de eso. Carlos se levantó y caminó hacia la cocina, regresando con un cuchillo grande. Los ojos de Rigo se abrieron con terror. La opción 2 es que te mate ahora mismo. La opción 3 es que te entregue a algunos asociados que se especializan en hacer desaparecer a la gente permanentemente. Tú eliges. La resolución de Rigo se desmoronó. ¿Qué? ¿Qué pasa si hago las llamadas? Entonces enfrentas la justicia a través de los canales adecuados. La prisión, donde los abusadores de niños reciben el tratamiento apropiado de sus compañeros reclusos. Eso es una sentencia de muerte. Sí, lo es. Pero es una sentencia de muerte legal. Las otras opciones son más inmediatas. El teléfono de Carlos sonó. La voz de David. Carlos, tenemos un problema. Me acaban de informar que Rigo debe recoger a otro niño mañana. Un niño de 7 años de la guardería. La visión de Carlos se puso roja. Otra, Sofía. Otro niño a punto de ser destruido. Cambio de planes, dijo Carlos, colgando. Miró a Rigo con un nuevo propósito. Vas a hacer esas llamadas esta noche y mañana. Vienes conmigo para asegurarnos de que ese niño se mantenga a salvo. No puedo. Carlos agarró a Rigo por la garganta, levantándolo del suelo. Puedes y lo harás, porque si un niño más sufre por tu culpa, no esperaré a la justicia de la prisión. Me encargaré de esto personalmente. Rigo asintió frenéticamente. Carlos lo soltó y le entregó el teléfono. Empieza con Monroy. Dile que has estado robando. Ahora. La mano de Rigo temblaba mientras marcaba. Carlos escuchó la conversación unilateral. La voz enojada de Marcos Monroy era audible a través del altavoz. Cuando Rigo colgó, estaba pálido y sudando. Toño Rivera es el siguiente. Esta conversación fue más corta. Toño Rivera no era un hombre que desperdiciara palabras. Rigo se reuniría con él el viernes por la noche en el viejo almacén del Boulevard Industrial. ¿Trae el dinero o trae una oración? Ahora, el detective Reyes. No puedo confesar. Carlos volvió a levantar el cuchillo. Puedes y lo harás. A menos que prefieras la opción 2.
Rigo hizo la llamada. El detective Reyes estaría en el remolque en 1 hora para tomar su declaración y recolectar evidencia. Perfecto. Carlos se levantó. Vas a contarle todo, Rigo. Cada niño, cada foto, cada cosa enferma que has hecho, y le vas a dar esa caja fuerte. Me matarán en prisión. Sí, lo harán eventualmente. Pero hasta entonces, sufrirás cada día sabiendo que otros depredadores te ven como carne fresca. Justicia, Rigo. A veces no es bonita, pero siempre se gana. Carlos se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Y Rigo, si intentas correr o si lastimas a ese niño mañana, o si adviertes a alguien sobre nuestra conversación. Bueno, digamos que mis amigos son muy buenos rastreando gente. Mientras Carlos caminaba hacia su camioneta, escuchó a Rigo sollozando en el remolque. Fase 1 completa. Para mañana por la noche, Rodrigo Gaitán estaría bajo custodia, enfrentando cargos que terminarían con su libertad para siempre. Pero Carlos no había terminado. La justicia requería más que solo arresto y condena. Requería asegurarse de que Rigo nunca tuviera la oportunidad de lastimar a otro niño jamás. Y Carlos tenía la intención de garantizar eso personalmente. Capítulo 4. Apretando la soga. El detective Alejandro Reyes estuvo en el remolque de Rodrigo Gaitán el jueves por la mañana, catalogando metódicamente la evidencia que pondría al depredador tras las rejas de por vida. Carlos observaba desde su camioneta al otro lado de la calle mientras los peritos sacaban cajas de fotografías, equipos de cómputo y otros materiales condenatorios. Bastardo enfermo, había dicho Reyes cuando Carlos se reunió con él en la estación más temprano. Esta evidencia es inquebrantable. Lo tendremos procesado y en la cárcel del condado para esta noche. Pero Carlos conocía las limitaciones del sistema de justicia. Buen comportamiento, acuerdos de culpabilidad, prisiones superpobladas. Rigo podría cumplir 15 años en lugar de cadena perpetua. 15 años y luego libertad para cazar nuevas víctimas. Inaceptable. El teléfono de Carlos vibró. David, Monroy quiere reunirse. Mediodía en el sitio de construcción. Trae amigos. A las 11:45 de la mañana, Carlos entró al patio de construcción de hermanos Monroy. Marcos Monroy esperaba. 55 años, cabello gris, ojos que habían visto demasiada pérdida. Detrás de él estaban otros 2 hombres, altos, de hombros anchos con porte de militares. Tú eres, Ortega. El apretón de manos de Monroy fue firme, su mirada directa. Sí, señor. David me contó sobre tu hija. Lo siento. Gracias. David dijo que usted también perdió a alguien. La cara de Monroy se endureció. Mi Katy, 7 años, un conductor ebrio se la llevó mientras andaba en su bicicleta. Entiendo lo que significa querer justicia. Rodrigo Gaitán ha estado robando a mi empresa, así que confesó anoche. La pregunta es, ¿por qué debería importarme el robo cuando me has dicho que es un depredador de niños? Carlos estudió el rostro de Monroy. Este era un hombre que entendía que algunos problemas requerían soluciones fuera de la ley. Porque necesito que Rodrigo Gaitán esté en un lugar muy específico el viernes por la noche. Y lo necesito asustado, desesperado y solo. Monroy sonrió sombríamente. Toño Rivera no suele aceptar excusas por pagos atrasados. No, no lo hace. Y Rigo le debe 1 millón de pesos que no tiene. Situación interesante. Rigo me roba a mí, es despedido con causa, pierde su flujo de ingresos justo cuando Toño espera el pago. Los acompañantes de Monroy intercambiaron miradas significativas. El momento es una cosa del infierno. Lo es, especialmente cuando se corre la voz sobre los pasatiempos de Rigo. Hombres como Toño Rivera también tienen hijas. Monroy asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Solo asegúrate de que Rigo sepa que está despedido y por qué. Hazle entender que no hay vuelta atrás de esto. Los hombres toman decisiones estúpidas cuando están desesperados. Considera lo hecho. Monroy hizo una pausa.
¿Qué hay del caso legal? El detective Reyes tiene suficiente evidencia para condenar a 10 Rodrigos Gaitanes. Pero los juicios toman tiempo y los depredadores a veces caminan por tecnicismos. A veces lo hacen, a veces no llegan a juicio. Carlos encontró la mirada de Monroy. A veces la justicia encuentra otras formas. A las 2 de la tarde, Carlos se estacionó fuera de la escuela primaria donde asistía el niño de 7 años que Rigo tenía en la mira. Había aprendido el nombre del niño, Jaime Herrera, y el horario de trabajo de su madre. Madre soltera, trabajaba turnos tarde en el hospital. Víctima perfecta para un depredador. Carlos llamó a la oficina principal de la escuela. Hola, soy el detective Reyes del departamento de policía, dijo, profundizando su voz ligeramente. Necesitamos hablar con la señora Herrera inmediatamente con respecto a su hijo Jaime. Es urgente. 20 minutos después, Cristina Herrera llegó a la escuela pálida y temblando. Carlos la interceptó en el estacionamiento mostrando su identificación militar. Señora Herrera, soy Carlos Ortega. Hay una situación que involucra la seguridad de su hijo. ¿Podemos hablar en privado? Ella lo siguió a su camioneta. El miedo era evidente en cada movimiento. Jaime está en peligro, dijo Carlos sin preámbulos. Hay un hombre llamado Rodrigo Gaitán que ha estado apuntando a niños. Mi hija fue una de sus víctimas. La mano de Cristina voló a su boca. Oh, Dios mío. Está Jaime. Jaime está a salvo ahora mismo, pero este hombre planeaba acercarse a Eloy después de la escuela. Evité que eso sucediera. ¿Quién es usted? Carlos explicó todo. El abuso de Sofía, el arresto de Rigo, la evidencia. Cristina escuchó con creciente horror y rabia. ¿Qué puedo hacer? Lleve a Jaime a un lugar seguro el fin de semana. Visite parientes. Salga de la ciudad. Solo hasta que Rodrigo Gaitán sea permanentemente neutralizado. ¿Neutralizado? La expresión de Carlos era de piedra. No será una amenaza para nadie después del viernes por la noche. Cristina estudió su rostro, la comprensión inundando sus rasgos. Va a matarlo. Voy a asegurar que nunca lastime a otro niño. El método es flexible. Bien. Su respuesta sorprendió a Carlos. Si alguien lastimara a Jaime de la forma en que lastimaron a su hija, yo también los querría muertos. A las 6 de la tarde, Carlos se reunió con David en su bar habitual. David parecía preocupado. Alejandro Reyes llamó. Rodrigo Gaitán pagó la fianza hace 2 horas. Carlos dejó su cerveza con cuidado. ¿Quién la pagó? Cheque de caja anónimo. 1.000.000 de pesos. Alguien no quiere que Rigo hable con los fiscales. Eso es lo que piensa Reyes. Podría ser que Rigo tiene conexiones que no conocemos. La mente de Carlos corría. Rigo libre bajo fianza cambiaba todo. En lugar de estar sentado a salvo en la cárcel hasta su reunión con Toño Rivera, Rigo era libre de correr o de lastimar a más niños. ¿Dónde está ahora? Desconocido. No regresó a su remolque. Reyes tiene unidades buscando, pero Rigo conoce esta área. El teléfono de Carlos sonó. Número desconocido. Carlos. La voz de Diana, con pánico. Rigo está aquí en casa de tu madre. Tiene un arma y exige ver a Sofía. Dice que si no lo dejamos entrar, quemará la casa. Voy en camino. Manténlo hablando. Carlos ya se estaba moviendo. David a su lado. Llama a Reyes, ordenó Carlos. Dile que un oficial necesita asistencia en el 1247 de la calle Arce. Sospechoso armado, rehenes. Mientras corrían por la ciudad, el entrenamiento militar de Carlos se activó. Evaluar la situación. Neutralizar la amenaza. Proteger a los inocentes. Rodrigo Gaitán había cometido su último error al amenazar a Sofía nuevamente. ¿Cuál es el plan?
Preguntó David. Simple. Rodrigo Gaitán muere esta noche. Llegaron a la casa de Josefina para encontrar la F-150 de Rigo estacionada atravesada en el césped delantero. Las luces estaban encendidas adentro. Sombras moviéndose detrás de las cortinas. Carlos podía oír a Rigo gritando. Puerta trasera, le dijo Carlos a David. Dame 3 minutos. Luego crea una distracción. Carlos rodeó la casa usando sombras y jardinería para cubrirse. La puerta trasera estaba cerrada, pero él había entrado por la ventana del dormitorio de Sofía 1000 veces durante los juegos de la infancia. La ventana se deslizó silenciosamente. Carlos cayó en la habitación donde Sofía se escondía debajo de su cama, con los ojos muy abiertos por el terror. Papá. Está bien, cariño. Papá está aquí. Podía oír a Rigo en la sala de estar, despotricando contra Diana y Josefina. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está la pequeña perra? Ella me pertenece ahora. Carlos besó la frente de Sofía. Quédate aquí. No salgas hasta que yo te diga. Se movió por el pasillo, manteniéndose bajo. En la sala de estar, Rigo estaba de espaldas al pasillo, apuntando su 38 a Diana mientras Josefina estaba sentada rígidamente en el sofá. ¿Crees que tu marido soldadito me asusta? Decía Rigo. No tengo nada que perder ahora. Si no puedo tener a Sofía, nadie puede. Rigo. La voz de Carlos cortó la habitación como una cuchilla. Rigo giró, su arma oscilando hacia Carlos. Pero Carlos ya se estaba moviendo. 15 años de entrenamiento de combate comprimidos en 3 segundos de eficiencia letal. El dedo de Rigo estaba apretando el gatillo cuando la mano de Carlos golpeó su muñeca. El arma se disparó hacia el techo mientras la otra mano de Carlos se clavaba en la garganta de Rigo, aplastando su tráquea. Rigo cayó, jadeando y arañando su cuello. Carlos recogió el arma caída y miró al hombre que había torturado a su hija. Cometiste un error, Rigo, dijo Carlos en voz baja. Viniste por mi familia de nuevo. A través de la ventana, Carlos podía ver llegar las patrullas, sus luces pintando la habitación de rojo y azul. Carlos, susurró Diana. La policía encontrará que Rodrigo Gaitán irrumpió en esta casa con un arma, amenazando con matar a una familia. Carlos miró al hombre moribundo en el suelo. Desafortunadamente, se resistió al arresto. Carlos se arrodilló junto a Rigo, cuyos ojos se salían de las órbitas mientras luchaba por aire. Los otros niños que lastimaste. Pueden dormir seguros ahora. Los ojos de Rodrigo Gaitán se quedaron vacíos. Carlos se levantó y caminó hacia la puerta principal justo cuando el detective Reyes irrumpía con 2 oficiales uniformados. El sospechoso ha caído, informó Carlos con calma. Forzó la entrada con un arma de fuego y amenazó con matar a mi familia. Los defendí. Reyes miró la escena, asimilando la posición de Rigo, el arma en el suelo, el agujero de bala en el techo. ¿Alguien herido? Solo Rodrigo Gaitán. Permanentemente. Reyes asintió. Los paramédicos están en camino, pero no creo que sean necesarios. Miró a Carlos con comprensión. Defensa propia, caso claro. Carlos caminó hacia la habitación de Sofía y la encontró todavía escondida debajo de la cama. ¿Se fue el hombre malo, papá? Sí, cariño. El hombre malo se ha ido para siempre. Sofía salió gateando y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Prometiste que nadie volverá a lastimarme. Y nadie lo hará. Papá cumple sus promesas. Afuera, los paramédicos cargaban el cuerpo de Rodrigo Gaitán en una ambulancia. Habría papeleo, investigaciones, procedimientos legales. Pero Carlos solo sentía satisfacción. Rodrigo Gaitán nunca lastimaría a otro niño. La justicia había sido servida, pero la historia no había terminado todavía. Capítulo 5. Cabos sueltos. El viernes por la mañana trajo visitantes inesperados. Carlos abrió la puerta de su casa para encontrar a 2 hombres con trajes caros.
Agentes federales, a juzgar por su porte y la camioneta negra SUV en su entrada. Señor Ortega, agente Hugo Huerta, Policía Ministerial Federal. Este es el agente Santiago Gallegos. Nos gustaría discutir las actividades recientes de Rodrigo Gaitán. Carlos los invitó a pasar. Su mente ya calculaba posibilidades. La participación federal significaba que la depredación de Rigo había cruzado líneas estatales o involucraba redes más grandes. Entendemos que el señor Gaitán ha fallecido, dijo el agente Huerta, acomodándose en la sala de Carlos. Asesinado mientras amenazaba a su familia. Eso es correcto. El detective Reyes tiene el informe completo. No estamos aquí por su muerte. Señor Ortega, estamos interesados en su vida, específicamente en sus conexiones con una operación más grande. El agente Gallegos abrió una tableta mostrando fotos de vigilancia. Rodrigo Gaitán reuniéndose con varios hombres en estacionamientos, habitaciones de hotel, lugares aislados. El señor Gaitán era parte de una red de tráfico de materiales de explotación infantil. Hemos estado rastreando esta organización durante 18 meses. Carlos sintió una rabia fría construyéndose. ¿Cuántos niños? Cientos, posiblemente miles a través de múltiples estados. El señor Gaitán era un operador de nivel medio. Reclutaba víctimas y producía contenido. ¿Sabían esto y no lo arrestaron? Estábamos construyendo un caso contra toda la red. A veces tienes que dejar nadar a los peces pequeños para atrapar a los grandes. Carlos se levantó abruptamente. Ese pez pequeño torturó a mi hija mientras ustedes construían su caso. Entendemos su enojo. No, no lo entienden. La voz de Carlos era de hielo. Dejaron que un depredador operara libremente para proteger su investigación. ¿Cuántos niños sufrieron mientras ustedes reunían evidencia? Los agentes Huerta y Gallegos intercambiaron miradas. Señor Ortega, necesitamos su ayuda. El teléfono de Rodrigo Gaitán contenía comunicaciones con sus superiores. Creemos que planean eliminar cabos sueltos. Personas que sabían sobre las actividades de Rigo, lo que significa que su familia podría ser un objetivo. Esta gente no deja testigos. Carlos se volvió a sentar, su mente táctica activándose. ¿Qué tipo de ayuda? El agente gallego se inclinó hacia adelante. Queremos que asista al funeral de Rodrigo Gaitán. Déjese ver. Atraiga a sus asociados como cebo. Como un soldado experimentado ayudando a proteger a otros niños, tendremos equipos de vigilancia de respaldo. No. La negativa de Carlos fue rotunda. No arriesgaré a mi familia por su operación. Señor Ortega, esta red sigue activa. Ahora mismo, esta noche, niños están siendo abusados mientras estos depredadores piensan que están a salvo. Las palabras golpearon a Carlos como golpes físicos. Más Sofías, más inocentes sufriendo mientras los burócratas jugaban. ¿Qué están proponiendo exactamente? El agente Huerta extendió fotos sobre la mesa de centro. 3 hombres, Jacobo Sosa, Claudio Guerra y Bruno Colmenares. Ellos manejaban los arreglos comerciales de Rodrigo Gaitán. Creemos que asistirán a su funeral para asegurarse de que esté realmente muerto y evaluar amenazas potenciales. Carlos estudió las caras. Sosa parecía músculo, cuello grueso, nudillos con cicatrices, tatuajes de prisión. Guerra parecía más refinado, ropa cara, uñas cuidadas, la apariencia de un hombre que nunca se ensuciaba las manos. Colmenares estaba en algún punto intermedio, ojos inteligentes, pero con la alerta depredadora de un criminal de carrera. ¿Dónde es el funeral? Mañana, 2 de la tarde, Panteón Jardines del Río. La madre de Rigo está pagando por un servicio simple. ¿Su madre sabe lo que él era? No lo creemos. Rodrigo Gaitán mantenía sus actividades compartimentadas. Carlos tomó su decisión. Iré, pero lo hacemos a mi manera. Señor Ortega. A mi manera o busquen a otro soldado para ser su cebo. El agente Huerta asintió a regañadientes. ¿Qué necesita? Primero,
mi familia desaparece hasta que esto termine. En algún lugar donde esta gente no pueda encontrarlas. Segundo, quiero apoyo táctico completo, no solo vigilancia. Tercero, cuando identifiquemos a estos depredadores, no se irán por tecnicismos legales. La agencia no asesina ciudadanos. La agencia no. Pero a veces los ciudadanos se defienden cuando los criminales amenazan a sus familias. Los agentes se fueron sin comprometerse con los términos de Carlos, pero él sabía que volverían. Lo necesitaban más de lo que él los necesitaba a ellos. Esa tarde, Carlos se reunió con David Barajas y otros 2 veteranos de su unidad, Cody, el pájaro, y Jaime Ayala, un amigo diferente al niño, hombres que habían estado con él en tiroteos y entendían el significado del compromiso absoluto. Esto es más grande que Rodrigo Gaitán, explicó Carlos, mostrándoles las fotos. Estos bastardos dirigen una red. Niños por todo el país. Cody se tronó los nudillos. ¿Cuál es la misión? Asistir a un funeral. Identificar objetivos. Eliminar amenazas a nuestras familias y a otros niños. ¿Reglas de enfrentamiento? Preguntó Jaime. No hay reglas. Esta gente depreda niños. Acabamos con ellos. David estudió las fotos de vigilancia. Operación Federal. Los federales quieren arrestarlos y armar casos judiciales. Yo los quiero muertos. Me parece bien, dijo Cody. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, Carlos trasladó a Sofía y Diana a una casa de seguridad. David había arreglado una cabaña propiedad de un amigo veterano. Fuera de la red y defendible. Josefina se negó a irse. He vivido en esta casa por 30 años, dijo firmemente. Ningún criminal molestador de niños me va a asustar. Mamá, no es seguro. Carlos Antonio Ortega, te cambié los pañales y te enseñé a disparar. Puedo manejar lo que sea que estos hombres intenten. Carlos conocía ese tono. Discutir era inútil. En cambio, estacionó a Cody en la casa con órdenes de proteger a Josefina a toda costa. ¿Qué hay de ti? Preguntó Diana mientras Carlos se preparaba para dejar la casa de seguridad. Voy a un funeral. Carlos. Lo de Rigo fue justificado. Pero esto suena como que estás planeando algo más. Carlos besó la frente de Sofía, luego miró a su esposa. Estoy planeando asegurarme de que ninguna otra niña tenga que usar un collar de perro y ladrar por comida. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. Solo regresa con nosotras. Lo haré cuando esto termine. Mientras Carlos conducía de regreso a la ciudad, su teléfono vibró. Agente Huerta, protección de su familia aprobada. Apoyo táctico autorizado, pero Ortega, sin bajas innecesarias. Carlos borró el mensaje sin responder. La definición de necesario de Huerta podría diferir de la suya. Sábado por la mañana, Carlos se vistió con su uniforme de gala militar, el que había usado para recibir sus condecoraciones. Si iba a la guerra, lo haría apropiadamente. A la 1:30 de la tarde, llegó al Panteón Jardines del Río. El funeral tuvo poca asistencia. La anciana madre de Rigo, algunos trabajadores de la construcción que lo conocían superficialmente, y 3 hombres que no pertenecían allí. Jacobo Sosa estaba cerca de la parte trasera, ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Claudio Guerra merodeaba junto a un sedán caro, revisando su teléfono repetidamente. Bruno Colmenares se había posicionado con líneas de visión claras a todas las entradas. Paranoia profesional. Estos eran hombres peligrosos. Carlos se acercó a la madre de Rigo y ofreció condolencias, jugando el papel de un vecino preocupado. Los 3 depredadores observaban cada interacción, catalogando caras y comportamientos. Cuando el breve servicio concluyó, Carlos caminó hacia su camioneta, fingiendo no darse cuenta de la vigilancia. En su visión periférica, vio a Colmenares siguiéndolo a distancia. Perfecto. La fase 2 estaba a punto de comenzar. Capítulo 6. La cacería comienza.
Bruno Colmenares siguió la camioneta de Carlos a través de las calles de la colonia, manteniendo una distancia profesional. Carlos lo guió en una ruta serpenteante hacia el distrito industrial usando escaparates y espejos para rastrear la escalade negra de su perseguidor. En un semáforo en rojo, el teléfono de Carlos vibró. Agente Huerta, objetivo 1 siguiéndote. Tenemos ojos en los objetivos 2 y 3. Se están reagrupando en el Hotel Marriott del centro. Carlos sonrió sombríamente. La red estaba respondiendo exactamente como se predijo, identificando amenazas y planeando la eliminación, pero habían subestimado a su oposición. Carlos giró hacia el estacionamiento de un almacén abandonado, la misma ubicación donde Toño Rivera había planeado cobrar la deuda de Rigo. Simetría apropiada. Se estacionó cerca de la entrada trasera del edificio y esperó. La escalade de Colmenares apareció 2 minutos después, estacionándose cerca de la calle con rutas de escape claras. Profesional pero predecible. Carlos caminó hacia el almacén, pareciendo hacer una llamada telefónica. En realidad, estaba activando un dispositivo de comunicaciones que David le había proporcionado, equipo de grado militar que se coordinaría con su equipo de respaldo. Fénix a base, dijo Carlos en voz baja. Objetivo 1 en posición. Iniciando enfrentamiento. La voz de David crujió a través de su auricular. Copiado, Fénix. Vigilancia en posición. Tienes luz verde para proceder. Carlos entró al almacén por una puerta lateral que había desbloqueado antes. El edificio era perfecto. Múltiples niveles, buenas líneas de visión y lo suficientemente insonorizado para conversaciones privadas. Pasos resonaron afuera. Colmenares se acercaba, probablemente armado y definitivamente cauteloso. Carlos se posicionó detrás de un pilar de concreto y esperó. La puerta principal se abrió lentamente. Colmenares entró, arma desenfundada, moviéndose con la precisión cuidadosa de un hombre que había hecho esto antes. No era solo un depredador. Era un ejecutor. Sé que estás aquí, gritó Colmenares. Hagamos esto simple. Viste algo en el funeral que no debías. Necesitamos discutir tu discreción. Carlos permaneció en silencio, dejando que Colmenares avanzara más profundo en el almacén. Eres militar, ¿verdad? Puedo notarlo por cómo te comportas. Afganistán, Irak, no importa. ¿Entiendes la seguridad operativa? Colmenares se estaba acercando. Carlos podía oír su respiración, el suave rasguño de sus zapatos en el concreto. Aquí está la cosa sobre Rodrigo Gaitán, continuó Colmenares, su voz haciendo eco en el espacio vacío. Era descuidado. Atrajo demasiada atención a nuestro negocio. Íbamos a eliminarlo de todos modos. Solo nos ahorraste la molestia. Carlos cambió de posición, moviéndose silenciosamente detrás de otro pilar. Colmenares estaba a 5 metros ahora. El arma barriendo en arcos practicados. Pero has creado un problema. Tu pequeña demostración de rectitud tiene a los federales husmeando. Eso es malo para el negocio. ¿Qué tipo de negocio? Preguntó Carlos, su voz proviniendo de las sombras. Colmenares giró hacia el sonido, pero Carlos ya se estaba moviendo. El tipo que paga muy bien por contenido especializado, respondió Colmenares, tratando de rastrear la posición de Carlos. Los niños son un mercado premium. La rabia estalló en el pecho de Carlos, pero la controló. La emoción hacía a los soldados descuidados. ¿Cuántos niños? ¿Importa? Oferta y demanda, soldadito. Siempre hay demanda. Carlos apareció detrás de Colmenares, moviéndose como un fantasma. Su mano golpeó el brazo armado de Colmenares mientras su otro brazo se cerraba alrededor de la garganta del depredador. Colmenares era fuerte y entrenado, pero Carlos tenía 15 años de experiencia en combate y una furia justa. La lucha duró 30 segundos antes de que Colmenares quedara inerte. Carlos arrastró al hombre inconsciente a una silla que David había posicionado antes y lo aseguró con precintos. Cuando Colmenares despertó, se encontró frente a un soldado muy enojado con un cuchillo muy afilado.
Hablemos de tu negocio, dijo Carlos conversacionalmente, empezando con nombres y ubicaciones. La bravuconería de Colmenares se evaporó cuando vio los ojos de Carlos. ¿Estás loco? No puedes simplemente. ¿No puedo qué? ¿Torturar a un depredador de niños? Bruno, he interrogado comandantes talibanes. Vas a contarme todo y luego vas a morir. La única variable es cuánto sufres primero. Carlos colocó la punta del cuchillo contra la rótula de Colmenares. Estructura de la red. Empieza a hablar. Durante la siguiente hora, Colmenares reveló el alcance de la operación. La red abarcaba 12 estados con más de 200 participantes activos. Tenían clientes en múltiples países, sistemas de distribución sofisticados y suficiente dinero para comprar protección de las fuerzas del orden locales. Jacobo Sosa dirige las operaciones de fuerza, jadeó Colmenares después de que Carlos aplicara presión a un grupo de nervios. Claudio Guerra maneja los arreglos financieros. Arriba de ellos hay un hombre llamado El Grande. Coordina todo desde la Ciudad de México. ¿Cuántos niños hay actualmente en el sistema? 40. Tal vez 50 víctimas activas. Rotan ubicaciones cada pocas semanas. Carlos se sintió enfermo. 50 niños viviendo en el infierno mientras las autoridades construían casos y reunían evidencia. ¿Dónde están ahora? 3 ubicaciones. Una granja en las afueras de Molinos, un almacén en San Pedro y un complejo de cabañas cerca del lago Monroy. Carlos memorizó cada detalle, luego dio un paso atrás. Última pregunta, Bruno. ¿Por qué niños? Colmenares parecía confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lastiman a los niños? ¿Qué clase de monstruo se despierta y decide destruir la inocencia? La cara de Colmenares se retorció con algo más allá del mal. Ausencia completa de empatía. ¿Por qué podemos? Porque son indefensos y nosotros no. Porque se siente bien tener ese tipo de poder. Carlos asintió lentamente. Gracias por ser honesto. El cuchillo se movió rápidamente. Colmenares murió sin hacer otro sonido. Carlos activó su radio. Fénix, a base. Objetivo 1 neutralizado. Información adquirida. Necesito extracción inmediata. Copiado, Fénix. Vehículos acercándose a tu ubicación. Carlos salió para encontrar a David esperando con Jaime Ayala y Cody. Cargaron el cuerpo de Colmenares en la escalade mientras Carlos los informaba sobre la inteligencia. 50 niños, susurró Jaime, con la cara pálida. Jesucristo. Vamos a ir por ellos, dijo Carlos firmemente. Por todos ellos. David miró su reloj. ¿Qué hay de los federales? Están esperando actualizaciones. Recibirán actualizaciones después de que rescatemos a los niños. El teléfono de Carlos sonó. Agente Huerta, Ortega, perdimos contacto con el objetivo 1. ¿Cuál es su estado? Bruno Colmenares ya no será un problema, respondió Carlos. Pero tenemos problemas más grandes. Tengo ubicaciones de 3 instalaciones que retienen aproximadamente a 50 niños. Silencio en la línea. ¿Cómo adquirió esta inteligencia? Colmenares fue muy cooperativo antes de morir. ¿Morir? Ortega, se suponía que debía identificar amenazas. No. ¿No qué? ¿No eliminar depredadores de niños? Agente Huerta, cada minuto que perdemos hablando es otro minuto que esos niños sufren. Necesitamos coordinar con las fuerzas del orden locales. No, necesitamos movernos rápido antes de que Sosa y Guerra se den cuenta de que su socio ha desaparecido. Carlos terminó la llamada y miró a su equipo. 3 hombres que habían servido a su país con honor, ahora enfrentando un tipo diferente de guerra. Caballeros, tenemos operaciones de rescate que planear. Capítulo 7. Niños de la guerra. El Consejo de Guerra se reunió en casa de David a la medianoche.
Carlos extendió mapas sobre la mesa de la cocina mientras Jaime trabajaba en su computadora portátil sacando imágenes satelitales y esquemas de edificios. 3 objetivos, anunció Carlos. Granja de Molinos, aislada, probablemente seguridad pesada. Almacén de San Pedro, entorno urbano, múltiples rutas de escape. Cabañas del lago Monroy, terreno remoto, defendible. Coudi estudió los mapas con ojo de francotirador. Necesitaremos enfoques diferentes para cada ubicación. De acuerdo. Jaime, ¿cuál es nuestra inteligencia sobre rotaciones de guardias? Jaime mostró datos de vigilancia que había hackeado de cámaras de tráfico locales. Molinos muestra movimientos regulares de vehículos cada 4 horas como reloj. San Pedro tiene camiones entrando y saliendo al azar. Lago Monroy. Frunció el ceño. Sin tráfico en absoluto durante la última semana. ¿Abandonado? Preguntó David. ¿O saben que vamos?, respondió Carlos sombríamente. Su teléfono vibró. Agente Huerta de nuevo. Carlos lo ignoró. ¿Recursos federales?, preguntó Coudi. Comprometidos. Estas redes tienen dinero y alcance. No podemos confiar en nadie con quien no hayamos sangrado. El teléfono de Carlos sonó insistentemente. Esta vez era el detective Alejandro Reyes. Carlos, tenemos que hablar. La agencia dice que mataste a Bruno Colmenares. Se resistió al interrogatorio. Eso no va a volar con los fiscales federales. Te quieren bajo custodia para interrogarte. Carlos miró a su equipo, hombres que lo habían seguido a través de los peores barrios de Kandahar, que confiaban en su juicio con sus vidas. Alejandro, ¿cuántos niños morirían mientras los fiscales federales juegan? Larga pausa. Según la inteligencia que proporcionaste, todos ellos. Redes como esta tienen protocolos de limpieza. Entonces entiendes por qué no puedo entregarme ahora mismo. La voz de Reyes era pesada. Tengo 2 hijas, Carlos. Si alguien las lastimara como lastimaron a Sofía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi radio ha estado fallando esta noche. Mucha estática. Podría no funcionar correctamente durante otras 6 horas. Carlos sonrió sombríamente. Alejandro Reyes era un buen hombre. Entendido. Mantén silencio de radio hasta las 0600. Copiado. Y Carlos. Trae a esos niños a casa. A las 0100 horas, el equipo sincronizó relojes y cargó equipo, armas de grado militar, chalecos antibalas, equipo de comunicaciones y suministros médicos. Habían rescatado rehenes en Afganistán. Esta era la misma misión en suelo mexicano. ¿Reglas de enfrentamiento?, preguntó Jaime. Cualquiera que proteja a depredadores de niños muere, respondió Carlos. Cualquiera que ayude a rescatar niños vive. Matemáticas simples. Se dividieron en 2 equipos de 2 hombres. Carlos y David golpearían la granja de Molinos. Jaime y Coudi tomarían el almacén de San Pedro. Lago Monroy esperaría hasta que aseguraran las otras ubicaciones y refuerzos. Chequeo de radio cada 30 minutos, ordenó Carlos. Si no escuchan de mí para el amanecer, asuman que estoy comprometido y procedan con contacto federal. David cargó su rifle con eficiencia practicada. No llegará a eso. Nos vamos a casa con esos niños. El viaje a Molinos tomó 40 minutos a través de caminos secundarios y campo. Carlos usó el tiempo para estudiar diseños de edificios y planear rutas de entrada. La granja se encuentra en 20 acres rodeada de terreno abierto que dificultará el acercamiento. 2 guardias visibles, informó David a través de binoculares, rotando perímetro cada 15 minutos. Espaciamiento profesional. Carlos estudió la propiedad. Luces en el sótano. Ahí es donde mantendrán a los niños. ¿Cómo quieres jugar esto? Carlos miró su reloj. 2:47. Esperar rotación de guardia. Luego aproximación rápida.
Suprimir seguridad exterior. Irrumpir en el sótano. Asegurar rehenes. ¿Qué hay de los guardias interiores? Pasamos a través de ellos. A las 0300, los guardias completaron su rotación y se dirigieron hacia la entrada trasera de la granja. Carlos y David corrieron a través de 50 metros de terreno abierto, usando sombras y equipo agrícola para ocultarse. Llegaron al edificio justo cuando los guardias entraban. Carlos contó hasta 10, luego pateó la puerta delantera. El vestíbulo de entrada estaba vacío, pero voces resonaban desde arriba. Conversación casual, sin alarma. Carlos se movió hacia las escaleras del sótano mientras David cubría el nivel superior. La puerta del sótano estaba cerrada. Carlos disparó a la cerradura y descendió rápidamente, rifle listo. Lo que encontró le hizo entender por qué algunos hombres se convertían en monstruos y otros en soldados. 8 niños, de entre 6 y 12 años, encadenados a las paredes en una habitación de concreto que apestaba a miedo y algo peor. Miraron a Carlos con ojos que habían visto el infierno. «Somos militares», dijo Carlos suavemente, quitándose el casco para que pudieran ver su cara. «Están a salvo ahora. Los llevaremos a casa». Una niña que no podía ser mayor que Sofía habló en un susurro. «¿Eres real?» «Sí, cariño». «¿Cómo te llamas?» «Sara». «Sara Méndez, ¿verdad? ¿Van a lastimarnos también?» Carlos se arrodilló junto a ella, con el corazón rompiéndose. «Nadie volverá a lastimarte nunca más. Lo prometo». Pasos en las escaleras. La voz de David. 3 caídos arriba. Uno llegó a una radio antes de que pudiera detenerlo. Significa que viene compañía. ¿Qué tan rápido podemos mover a estos niños? David evaluó las cadenas y cerraduras. 5 minutos para liberarlos. Otros 10 para llevarlos a los vehículos. Hazlo. Carlos activó su radio. Águila 1 a Águila 2. Objetivo primario asegurado. 8 paquetes. Todos móviles. ¿Cuál es su estado? La voz de Jaime crujió. El almacén era una trampa. Edificio vacío. Equipo de respuesta armado esperando. Estamos recibiendo fuego. Bajas negativas, pero estamos inmovilizados. Esto fue una trampa. La mente de Carlos corría. Alguien había filtrado sus planes. La red sabía que venían. Águila 2, extracción inmediata. Punto de reunión en control alfa. Copiado. Águila 2 fuera. David había liberado a 6 niños cuando motores de vehículos rugieron a la distancia. La compañía está aquí. Carlos miró a los niños. Traumatizados, débiles, pero vivos. Sacarlos a salvo era la única misión que importaba ahora. Cargando a los niños. Nos movemos en 60 segundos. Llevaron a los niños arriba y por la entrada trasera mientras los faros barrían la entrada delantera. 3 camionetas SUV y una van. Suficiente potencia de fuego para nivelar la granja. Vehículos cargados, informó David. ¿A dónde? Estación de policía. Alejandro Reyes los protegerá. Mientras se alejaban, Carlos vio la granja ardiendo en su espejo retrovisor. La red estaba destruyendo evidencia, cortando lazos, eliminando testigos. La guerra estaba escalando. Su radio crujió. Fénix, soy el agente Huerta. Tenemos su ubicación. Retírense y entreguen la custodia de los niños. Carlos miró a Sara Méndez en su asiento trasero. 8 años, usando ropa que le quedaba grande y cargando cicatrices psicológicas que tal vez nunca sanarían. Negativo, agente Huerta. Estos niños necesitan atención médica y apoyo psicológico, no procesamiento federal. Ortega, está interfiriendo con una investigación federal. Carlos apagó la radio. La agencia había dejado sufrir a estos niños mientras construían su caso.
Ahora políticos y burócratas los desfilarían a través de interrogatorios y procedimientos judiciales, traumatizándolos aún más. Inaceptable. En la estación de policía, el detective Reyes esperaba con personal médico y trabajadores sociales. Los niños fueron transferidos a personas que realmente los ayudarían a sanar. Agentes federales en ruta, advirtió Reyes. Tienes tal vez 20 minutos. Carlos asintió. Cuídalos, Alejandro. No dejes que los federales los conviertan en evidencia. ¿Qué hay de ti? Carlos miró a Sara Méndez una última vez. Ella saludó desde el abrazo protector de una trabajadora social, la primera sonrisa que había visto de cualquiera de los niños. Voy a terminar esto. Jaime y Coudi llegaron justo cuando vehículos federales rodeaban la estación de policía. El equipo se reagrupó rápidamente, saliendo por la salida trasera de la estación mientras los agentes discutían jurisdicción con la policía local. El almacén era definitivamente una trampa, informó Jaime. Alguien sabía que veníamos. Información interna, acordó Carlos, lo que significa que Lago Monroy está comprometido también. Entonces, ¿cuál es la jugada? Carlos estudió su mapa una última vez. 50 niños todavía estaban ahí fuera, y la red estaba limpiando la casa. Las tácticas tradicionales ya no funcionarían. Era hora de guerra no convencional. Vamos a ir de cacería, anunció Carlos. Pero primero, vamos a visitar a un viejo amigo. Jacobo Sosa estaba a punto de aprender por qué nunca amenazas a la familia de un soldado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. La empresa de construcción de Jacobo Sosa ocupaba un complejo de almacenes en las afueras de la ciudad. Negocio legítimo proporcionando cobertura para actividades ilegítimas. Carlos y su equipo observaban desde el otro lado de la calle mientras los hombres de Sosa cargaban camiones con lo que parecían ser suministros de construcción normales. 6 guardias rotando turnos, informó David a través de binoculares. Todos armados, todos profesionales. Jaime monitoreaba el equipo de comunicaciones que había liberado de la vigilancia federal. Tráfico de radio encriptado. Definitivamente están moviendo algo esta noche. Los niños, dijo Carlos sombríamente. Los están reubicando antes de que podamos encontrarlos. Coudi revisó la mira de su rifle. ¿Cómo quieres jugar esto? ¿Asalto frontal o golpe quirúrgico? Carlos estudió el complejo. Sosa estaba dentro del edificio principal, pero el verdadero premio era la inteligencia, ubicaciones de los niños reubicados, contactos de la red, información financiera que podría derribar toda la operación. Tomamos a Sosa vivo. Él sabe a dónde movieron a los niños. A las 2200 horas, se movieron. Jaime deshabilitó las cámaras de seguridad exteriores mientras Coudi se posicionaba para vigilancia. Carlos y David se acercaron a la entrada trasera del edificio, usando sombras y equipo industrial para ocultarse. El primer guardia nunca supo que lo golpeó. Una llave de estrangulamiento de David lo dejó inconsciente en segundos. Arrastraron su cuerpo detrás de un contenedor y continuaron hacia el edificio. Adentro, el almacén estaba dividido en secciones. Materiales de construcción legítimos al frente, carga más cuestionable en la parte trasera. Carlos podía oír voces desde una oficina arriba. Sosa discutiendo con alguien sobre pérdidas aceptables y protocolos de limpieza. Subieron una escalera externa, moviéndose silenciosamente sobre escalones de metal. A través de una ventana mugrienta, Carlos pudo ver a Sosa en un escritorio hablando por un teléfono encriptado mientras Claudio Guerra estaba sentado frente a él. Ambos objetivos en una ubicación. Perfecto. Carlos hizo un gesto a David, quien asintió y rodeó hacia la entrada secundaria de la oficina. Cuando estuvieron en posición, Carlos pateó la puerta principal. Sosa y Guerra alcanzaron armas, pero Carlos fue más rápido. Disparó a Guerra en el hombro, haciéndolo girar lejos de su arma, luego cubrió a Sosa con su rifle. Manos donde pueda verlas, Jacobo. Sosa levantó las manos lentamente, su cara una máscara de calma profesional. Debe ser el soldado que ha estado causando problemas.
¿Dónde están los niños? ¿Qué niños? Esta es una empresa de construcción. Carlos disparó a Sosa en la rótula. El depredador gritó y colapsó. Respuesta incorrecta. Intentemos de nuevo. David aseguró a Guerra, quien estaba gimiendo y sangrando por una herida en el hombro. Este tiene una bolsa de laptop. Registros financieros, listas de contactos, detalles operativos. Bien. Jacobo, mi paciencia es limitada. ¿A dónde moviste a los niños? Sosa apretó los dientes contra el dolor. Estás loco si crees. Carlos disparó a su otra rótula. Tengo toda la noche, Jacobo. ¿Cuánto crees que puedes aguantar? El almacén en San Pedro. Pero está vacío ahora. Movimos a todos después de la charla de radio de tu amigo. ¿Moverlos a dónde? Vete al infierno. Carlos aplicó presión a una de las rodillas heridas de Sosa. El grito del hombre hizo eco a través del edificio. Aprendí técnicas de interrogatorio de hombres que lo habían estado haciendo por generaciones. Me enseñaron que todos se rompen eventualmente. La única pregunta es cuánto daño sostienen primero. David levantó la vista de la laptop de Guerra. Carlos, necesitas ver esto. La pantalla mostraba registros financieros, pagos a oficiales de las fuerzas del orden, jueces, trabajadores sociales, agentes federales. El alcance de la red era asombroso. Agente Huerta, leyó Carlos sobre el hombro de David. $4,000,000 de pesos pagados mensualmente por 18 meses. Los federales no son solo incompetentes, se dio cuenta David. Son cómplices. Carlos sintió una rabia fría instalarse en su pecho. Mientras él había estado peleando por su país, los depredadores habían estado comprando protección de las mismas agencias destinadas a detenerlos. Su teléfono sonó. Agente Huerta, Ortega, sabemos dónde estás. Estás rodeado. Sal con las manos en alto. Carlos miró por la ventana. Vehículos federales estaban de hecho rodeando el edificio, pero algo estaba mal. Los agentes no estaban tomando posiciones tácticas. Estaban formando un perímetro para contener, no asaltar. No están aquí para arrestarnos, se dio cuenta Carlos. Están aquí para silenciarnos. David entendió inmediatamente. Testigos de corrupción federal. Jacobo, dijo Carlos, volviéndose hacia Sosa. Hora de una pregunta final. Tu red tiene protección federal, ¿no es así? Sosa sonrió a través de su dolor. Estúpido soldado. ¿Crees que esto se trata de dinero? Esto llega hasta la capital. Jueces, senadores, miembros del gabinete, todos son clientes. Incluso si te dijera nombres, nunca vivirías para usar la información. La radio de Carlos crujió. La voz del agente Huerta. Fuego en el hoyo. Todos abajo. Gritó Carlos. El edificio tembló mientras explosivos detonaban alrededor de los cimientos. Los agentes federales no planeaban arrestos. Planeaban eliminar evidencia y testigos. Escaleras traseras. Gritó David sobre el sonido del concreto colapsando. Agarraron a Sosa y Guerra, arrastrando a los hombres heridos hacia la salida trasera. Afuera, el complejo era un caos. Agentes federales con armas automáticas, policía local llegando en confusión y civiles huyendo del área. La voz de Cody crujió a través de su radio. Nidos de francotiradores en edificios adyacentes. Esto es una caja de muerte. Cuento 20 agentes federales, pero no están coordinando con la policía local, añadió Jaime. Esta es una operación ilegal. Carlos tomó una decisión táctica. Jaime, transmite todo. Transmisión en vivo a redes sociales, noticieros, cualquiera que escuche. Deja que el mundo vea a agentes federales tratando de silenciar testigos. En minutos, Jaime había activado múltiples canales de comunicación.
El vídeo en vivo mostraba a agentes federales con armas militares rodeando un edificio que contenía evidencia de corrupción masiva. Los equipos de noticias locales llegaron, luego los medios nacionales. Los agentes federales se encontraron en cámara, su operación ilegal expuesta al escrutinio público. El teléfono de Carlos sonó. Esta vez era el detective Reyes. Carlos, tengo 30 unidades de patrulla en ruta. Lo que sea que estén haciendo los federales, no es legal. Vamos a protegerte a ti y a esos archivos de evidencia. Copiado, Alejandro. Dile a tu gente que tenga cuidado. Estos agentes están dispuestos a matar para proteger su red. A medida que la policía local llegaba con fuerza, los agentes federales se encontraron superados en número y maniobrados. El agente Huerta intentó afirmar la jurisdicción federal, pero el detective Reyes había contactado a autoridades estatales y a la sede central en la Ciudad de México. En una hora, el agente Huerta y otros 6 agentes estaban bajo custodia, acusados de corrupción, conspiración e intento de asesinato. La evidencia que David había recuperado de la laptop de guerra era devastadora: registros financieros, listas de clientes y detalles operativos que destruirían la red. Pero Jacobo Sosa hizo una jugada final. Mientras lo cargaban en una ambulancia, activó un dispositivo oculto en su chaqueta. Interruptor de hombre muerto, jadeó a Carlos. Los niños mueren en 60 minutos a menos que envíe un código de aborto. Carlos se inclinó cerca del oído de Sosa. Entonces será mejor que empieces a hablar. Capítulo 9. Justicia servida. El silo de granos abandonado en las afueras del lago Monroy se recortaba contra el cielo del amanecer como un monumento a la industria olvidada. Según la confesión de Sosa, 42 niños estaban encarcelados en sus áreas de almacenamiento subterráneo convertidas, la instalación de retención principal de la red. Carlos estudió la estructura a través de binoculares mientras los equipos SWAT de la Policía Estatal se posicionaban alrededor del perímetro. El detective Reyes había convencido al fiscal general del estado de lanzar una operación de emergencia, eludiendo la interferencia federal. La imagen térmica muestra múltiples firmas de calor en los niveles del sótano, informó Jaime. Parece que Sosa decía la verdad. David monitoreaba las comunicaciones. Sin charla de radio desde adentro. O no saben que estamos aquí o están manteniendo silencio de radio. Carlos revisó su reloj. 20 minutos hasta que el interruptor de hombre muerto de Sosa activara cualquier mecanismo de matanza que amenazara a los niños. El hospital había sedado a Sosa para cirugía, haciéndolo incapaz de enviar códigos de aborto incluso si quisiera cooperar. El líder SWAT quiere saber nuestras recomendaciones de enfoque, dijo Reyes a través del auricular de Carlos. Carlos evaluó la situación táctica. El silo de granos tenía puntos de acceso limitados pero también rutas de escape limitadas para los hostiles. La ubicación del sótano contendría cualquier explosión, pero también hacía el rescate más peligroso. Diles que necesitamos una irrupción simultánea de 3 puntos, aconsejó Carlos. Entrada principal, túnel de servicio y pozo de emergencia. Inserción rápida, descenso inmediato a la ubicación de rehenes. Recibido. Vas a entrar con la primera ola. Carlos miró a David, Jaime y Cody, hombres que lo habían seguido a través del infierno y estaban listos para hacerlo de nuevo. Última misión, caballeros. Llevemos a estos niños a casa. A las 6:47 se movieron. Carlos descendió a través del túnel de servicio con el equipo Alfa mientras David lideraba al equipo Bravo a través de la entrada principal. Jaime coordinaba las comunicaciones mientras Cody proporcionaba vigilancia desde un edificio adyacente. El túnel se abría a un laberinto de concreto, áreas de almacenamiento de granos convertidas conectadas por pasillos estrechos. El aire estaba espeso con miedo y desesperación. Carlos los escuchó antes de verlos. Niños llorando, llamando a padres que no podían escucharlos, rogando misericordia a captores que no tenían ninguna. El primer guardia apareció a la vuelta de una esquina, rifle de asalto listo. El disparo de Carlos lo tomó en el centro de la masa antes de que pudiera levantar su arma. 2 guardias más respondieron al fuego, pero el entrenamiento militar superó la experiencia criminal. Equipo Alfa, hostiles caídos,
procediendo a ubicación de rehenes. Voz de David. Equipo Bravo encontrando resistencia pesada. Múltiples sujetos armados. Carlos llegó al área de retención principal y sintió que su corazón se detenía. Docenas de niños de 5 a 15 años encadenados en celdas de concreto como animales. Muchos mostraban signos de abuso prolongado. Todos lo miraron con los ojos huecos de inocentes rotos. Somos militares, anunció Carlos, quitándose el casco. Están a salvo ahora. Los llevaremos a casa. Un niño que no podía tener más de 10 años habló en un susurro. Dijeron que los soldados nunca nos encontrarían. Bueno, estaban equivocados, respondió Carlos, comenzando a cortar cadenas y cerraduras. ¿Cómo te llamas, hijo? Tomás. Tomás Chan. ¿Has visto a mi hermana Lucía? Se la llevaron arriba. La sangre de Carlos se heló. Arriba significaba los niveles operativos donde ocurrían las peores actividades de la red. Equipo Alfa, necesito respaldo inmediato para despejar el nivel superior. Pero antes de que alguien pudiera responder, Claudio Guerra apareció en la puerta, sosteniendo un detonador y usando un chaleco suicida. Nadie se mueve, ordenó Guerra, su voz temblando con desesperación. Presiono este botón, todos morimos juntos. Carlos evaluó la situación instantáneamente. Guerra estaba a 6 metros de distancia, dedo en el gatillo. El chaleco explosivo colapsaría esta sección del edificio, matando a docenas de niños. Deja ir a los niños, Claudio. Esto es entre nosotros. No, destruiste todo. Años de trabajo, miles de millones en ingresos, conexiones que tomaron décadas construir. ¿Quieres decir conexiones para abusar de niños que necesitaban ser destruidas? La cara de Guerra se contorsionó con rabia y locura. Estos niños son propiedad, mercancía. No entiendes la economía. Carlos se movió mientras Guerra hablaba, usando un pilar de soporte para cubrirse. En el mismo momento, una pequeña voz gritó desde detrás de Guerra. Señor, por favor no lastime a mi hermano. Una niña pequeña, tal vez de 6 años, había salido gateando de una de las celdas. Lucía Chan, la hermana de Tomás. Guerra giró hacia ella, momentáneamente distraído. El disparo de Carlos lo tomó en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. El detonador repiqueteó a través del piso de concreto, pero no se activó. Los interruptores de hombre muerto requerían presión continua. La muerte de Guerra había desarmado el dispositivo. Despejado. Gritó Carlos. Todos los niños seguros. Durante la siguiente hora, evacuaron a 42 niños del silo de granos. Equipos médicos, trabajadores sociales y especialistas en trauma proporcionaron atención inmediata mientras las fuerzas del orden procesaban evidencia que desmantelaría toda la red. El detective Reyes encontró a Carlos sentado afuera del edificio, viendo a los niños reunirse con familias que los creían perdidos para siempre. El Grande fue arrestado en la Ciudad de México hace 2 horas, informó Reyes. La evidencia financiera llevó a redadas en 8 estados. Toda la red está colapsando. Carlos asintió, sintiéndose vacío a pesar de la victoria. ¿Cuántos en total? 87 niños recuperados vivos. Se estima que 200 más en los últimos 5 años que. Reyes no pudo terminar. 200 niños que murieron porque hombres malvados encontraron ganancias en la inocencia. Y porque funcionarios corruptos habían protegido a los asesinos en lugar de a las víctimas. ¿Qué hay de los agentes federales? Huerta y otros 6 enfrentan cargos federales. Resulta que la verdadera Fiscalía General ha estado investigando la corrupción interna durante meses. Tus acciones ampliamente rompieron el caso de par en par. El teléfono de Carlos vibró. Diana llamando desde la casa de seguridad. Carlos, vi las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien. Se acabó. Diana, tú y Sofía pueden volver a casa. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Carlos vio cómo Sara Méndez, de 8 años,
corría a los brazos de su madre. Ambas llorando de alegría y alivio. No lo sé, admitió Carlos. Permitiste que un depredador abusara de nuestra hija. Eso no es algo que pueda olvidar. Tenía miedo. También Sofía. Todos los días mientras tú no hacías nada. Silencio en la línea. Entonces, ¿al menos lo intentarás por el bien de Sofía? Carlos cerró los ojos, pensando en la sonrisa de su hija cuando le había quitado ese collar. Su confianza en que papá cumpliría sus promesas. Ya veremos. Trae a Sofía a casa, Diana. Ha pasado por suficiente. Mientras el sol salía sobre el lago Monroy, Carlos sintió algo que no había experimentado desde que regresó del despliegue. Paz. No felicidad. La guerra había costado demasiado para eso. Pero la satisfacción de una misión completada, de promesas cumplidas, de mal derrotado. Jacobo Sosa murió en cirugía, nunca sabiendo si sus códigos de aborto podrían haber salvado a alguien. La red de Claudio Guerra fue destruida, sus líderes muertos o encarcelados, sus víctimas finalmente libres. Lo más importante, en algún lugar a la distancia, Carlos podía escuchar a niños riendo mientras jugaban con los perros de terapia que los trabajadores sociales habían traído. Risa real, no los sonidos rotos que había escuchado en ese sótano. Sofía reiría así de nuevo algún día. Todos ellos lo harían. Carlos había cumplido su promesa. Nadie volvería a lastimarlos. La guerra había terminado. Los niños estaban a salvo. La justicia había sido servida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.